En esta oportunidad vamos a tener la participación de Adriana Salvatierra, quien pues participó en el encuentro de luchadoras sociales que se desarrolló aquí en el Perú, donde expuso el rol de las mujeres en la toma del poder y el espacio de la mujer en las decisiones políticas en el gobierno. Y hoy las revoluciones tienen que cambiar y eso tiene que hacer con el aporte de las mujeres. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de la ex senadora de Bolivia, Adriana Salvatierra. Por supuesto que interpelamos intereses coloniales cuando planteamos la refundación de nuestros estados a partir de los procesos de asamblea constituyente, porque entendemos que las repúblicas se construyeron sobre la base de la exclusión y sobre la base de la ratificación de condiciones de opresión y de dominación de nuestros pueblos. Cuando nosotros empezamos a explorar el origen de la construcción de la democracia representativa en nuestra trayectoria de consolidación republicana posterior a la independencia, nos damos cuenta que la democracia liberal no respondía necesariamente a quienes impulsaron los procesos independentistas. En realidad, la democracia liberal y representativa sirvió fundamentalmente para afianzar la representación en varones que sabían leer y escribir, que tenían propiedad privada y que obviamente no pertenecían a ninguna nación o pueblo indígena originario campesino. Entonces, esa construcción de lo que era ciudadanía al inicio de nuestra república marcó que las primeras elecciones, por supuesto que realicen o participen en ese proceso electoral los denominados ciudadanos, entre comillas. Y esos ciudadanos eran los que tenían propiedad privada, los que eran varones, los que sabían leer y escribir, y por supuesto quedamos fuera de aquello, mujeres, pobres, campesinos, indígenas. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia, tenemos que entender que la construcción del poder, la reproducción del poder, el ejercicio de poder, tiene una diferencia de más de un siglo entre hombres y mujeres, por lo menos en Bolivia. La primera elección fue en 1848, y en esa elección solamente participaron varones, solamente aquellos que eran considerados, entre comillas, ciudadanos. Pasaron más de 100 años para que una mujer pueda participar. Pero no solamente eso, lo que era considerado ciudadanía, regido por el género masculino, regido por su situación o su condición de clase y regido también por la organización colonial a la cual él respondía, también reprodujo este esquema de dominación cuando plantearon los primeros códigos civiles, cuando plantearon los primeros códigos de comercio, cuando plantearon la relación de la propiedad privada. Por eso cuando escuchaba a una compañera decir, las mujeres estamos alejadas, estamos discriminadas y olvidadas por el Estado, es porque nosotros arrastramos siglos en los cuales la ciudadanía se construyó a espaldas de las mujeres. Cuando se consolidó un régimen de propiedad privada excluyendo a la mujer. Entonces, por eso es importante que nuestras revoluciones tomen en cuenta esos elementos. En el caso de Bolivia, nuestra revolución democrática y cultural también cambió la estructura patriarcal de la tenencia de la tierra. Nosotros teníamos, antes de que entre nuestro compañero Evo Morales a ser presidente, apenas el 15% de los títulos agrarios a nombre de mujeres. Sin embargo, después de 14 años de nuestra revolución democrática y cultural, el 46% de los títulos agrarios eran a nombre de mujeres. Y eso marca un hito fundamental en este proceso que nosotros decimos de despatriarcalización de la estructura de la tenencia de la tierra. Pero por supuesto que en este proceso de interpelación de privilegios de género, de clase, geopolíticos, coloniales, así como les decía, si el camino no está exento, y esta es el segundo elemento que quisiera plantearles sobre la mesa, el camino no está exento de tensiones, el camino no está exento de conspiraciones. Como decía nuestro vicepresidente Álvaro García, no es que caminamos en una pradera floreada abriendo camino a la transformación. En realidad, la victoria del pueblo en Perú, la victoria de las mujeres en Perú, es el inicio de una gran lucha. Y esa gran lucha va a tener conquistas en la medida en que nosotros vayamos saliendo victoriosos y vayamos consolidando fundamentalmente en el pueblo
la necesidad de transformar las bases sobre las cuales se excluyó a las grandes mayorías durante siglos. Esto no quiere decir que vamos a realizar transformaciones solo en la superestructura jurídico-política. Fundamentalmente las transformaciones deben darse en la conciencia de la gente. Y aquí creo que si algo podemos transmitir desde nuestra experiencia es cómo nuestro proceso de transformación atravesó múltiples golpes de Estado. El último, efectivamente, el 2019, no pudimos vencerlo. Tuvimos un intento de golpe militar a principios del 2008. Tuvimos otro intento de golpe de Estado impulsando el separatismo en nuestro país en septiembre y agosto del 2008. Luego tuvimos otro intento de golpe de Estado el año 2011. Y finalmente, este golpe de Estado se materializó con una gran articulación internacional. Incluso hace poco circuló la denuncia de que en Argentina habrían suministrado material represivo para las movilizaciones en Bolivia. También tuvimos información de que en la presidencia de Lenín Moreno se realizó este tipo de coordinación para proveer material antidisturbios en las movilizaciones de nuestro pueblo que defendía la democracia y se levantaba contra el golpe de Estado. Tuvimos una gran articulación internacional, no solamente en términos de provisión de material represivo, también una gran articulación internacional en términos diplomáticos, con un conjunto de delegaciones diplomáticas que no demoraron en reconocer un gobierno ilegal, ilegítimo e inconstitucional como fue el de Yanine Áñez. Pero la gran experiencia que nos deja esto es que la disputa es internacional, que ellos no están dispuestos a renunciar de forma pacífica al sistema de reproducción de privilegios que tienen. Y tercero, que ellos no tienen duda alguna de renunciar a la democracia con el fin de reproducir y sostener sus privilegios políticos. Que ellos no tienen duda alguna de sacrificar vidas humanas con un absoluto desprecio por la vida y por la dignidad de las personas. Y ustedes lo saben mejor que nosotros. Al anunciarse la segunda vuelta entre Keiko y Castillo, nosotros nos enteramos aquí en La Distancia de que habían asesinado más de 18 personas, acusando de que nuevamente empezaba a emerger Sendero Luminoso, apelando a la retórica guerrillera, apelando a la retórica del terror. Y sin embargo, lo único que demostraron era el profundo desprecio que tenían por la vida y por la dignidad del ser humano. Entonces, si hay algo que nosotros podemos transmitir, porque ustedes darán su propia lucha, ustedes darán su propia disputa, pero lo que sí podemos transmitir es la necesidad de estar permanentemente preparados, porque aquí tenemos una primera victoria. Sin embargo, la lucha continúa y debe continuar por la consolidación de la soberanía del pueblo, por la consolidación de la equidad y la paridad de género, por la consolidación de la lucha contra el neoliberalismo en nuestra región, por la consolidación de la ruptura de todas aquellas cadenas que arrastramos, coloniales, que aún se reproducen como prácticas políticas y que nosotras mismas reproducimos en nuestro interior. Ha empezado un profundo proceso de transformación en el continente, en la patria, en Perú, por supuesto, y este proceso de transformación debe estar acompañado también por una transformación personal. Nosotros debemos aperturarnos, abrirnos a la necesidad de estas transformaciones. Empiezan las tensiones, empieza la lucha, y de verdad que nosotros estamos ansiosos de celebrar con nuestro hermano pueblo del Perú la victoria de los humildes, la victoria de las mujeres, la victoria de los excluidos, la victoria de los pueblos. Debemos unirnos, debemos consolidar en nuestra patria grande ese proceso de lucha antiimperialista, anticolonial,
antipatriarcal, anticapitalista, pero fundamentalmente, más que lo anti, que sea la reafirmación de la construcción sobre la base de la identidad de nuestros propios pueblos y la construcción y la reafirmación de nuestras revoluciones en democracia, pero que implican grandes transformaciones y conquistas para las y los más humildes de nuestra patria. Eso, compañeros y compañeras fundamentalmente, un abrazo enorme desde Bolivia y de verdad que estamos profundamente admirados de lo que ustedes han logrado conquistar y del golpe geopolítico que han logrado asestar a las garras del imperialismo en nuestra región. Mucha fuerza y victoria.